Muy buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Juicio al Día, el programa que sigue el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos telefónicos. Bien, antes de pasar a lo que sabemos de este quinto día del juicio oral, veamos un poco de este caso y su desarrollo hasta el momento. El Berrocal llegó el viernes 22 de marzo a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora para dar inicio al juicio oral en el que enfrenta los delitos de inviolabilidad del secreto, violación del derecho a la intimidad, peculado de uso y peculado de malversación. De ser encontrado culpable, el exmandatario podría enfrentar hasta 21 años en prisión. Luego de múltiples retrasos, los cuales frenaban el inicio del proceso, se comenzó con la lectura de los hechos de la acusación. Primero fue el fiscal Aurelio Vázquez, el cual relató cómo desde un edificio del Consejo de Seguridad Nacional y por orden del expresidente se dieron las actividades ilegales. Por último fue la defensa, la cual rechazó las declaraciones. Luego pasaron a la presentación de la teoría del caso, primero por la Fiscalía y los querellantes y luego por la defensa, la cual negó los hechos presentados. El lunes 25 de marzo se realizó el segundo día con el inicio de la presentación de las 47 pruebas. Este proceso continuó durante el martes 26 y finalizó el miércoles 27. Durante esta fase se expusieron algunas pruebas claves, como los cuadernillos con transcripciones de la información interceptada, una certificación traducida de la empresa NSO Group Technologies, en donde consta que se entregó una orden para instalar el sistema de escuchas cuyo usuario final era el Consejo de Seguridad y que se instaló por un pago de $13 millones. Incluido estaba un contrato que indica que además de soporte, mantenimiento y servicios de conformidad y entrenamiento, el sistema ofrecía la recolección y recopilación de información de dispositivos móviles. Al finalizar este proceso, se declaró un periodo de 7 días para que tanto querellantes como defensa revisaran los cuadernillos con la transcripción de las conversaciones interceptadas. Bien, ayer jueves 4 de abril, el reportero italiano radicado en Panamá, Diego Dalboni, presentó un habeas corpus en favor de Ricardo Martinelli, pero esta herramienta judicial que fue rechazada por el Tribunal Superior de Apelaciones, por lo que hoy, viernes, luego de cumplir con el tiempo dado a las partes para revisar los cuadernillos presentados, el juicio se reanudó a las 2 de la tarde. Veamos lo que sucedió momentos antes. La notificación que recibimos hace unos días. Hoy, viernes 5 de abril, a las 2 de la tarde debe darse inicio al juicio oral, retomarse luego de los 7 días que, bueno, fueron menos de 7 días hábiles que se le otorgaron a las partes, tanto querellantes como a los abogados de la defensa, para que tuvieran acceso a los cuadernillos que habían estado reservados hasta este momento, que estamos ya en pleno juicio oral. Entonces, vamos a iniciar el acto. Yo espero que la defensa no vaya a presentar ningún tipo de medida que vaya a tratar de postergar la retoma de este juicio. Hay unos temas que nos preocupan. Debemos decir que el día de ayer se declaró legal la detención por un tribunal de manera unánime. Sin embargo, hoy hemos recibido ya la notificación que va a haber una apelación que se debe surtir el día lunes 8 de abril a las 2 de la tarde en el Salón de Casación de la Sala Penal. Así que técnicamente el acusado no está a órdenes del Tribunal de Juicio Oral, sino a órdenes de la Sala Penal, y es un tema que vamos a presentarle para que el tribunal lo tome en cuenta, porque nos interesa cuidar el proceso. Así que la defensa está aquí presente y sigamos adelante con el proceso, ¿no? ¿Qué esperan para hoy ustedes? Que la Fiscalía comience con la teoría de su caso, que continúe con la práctica de pruebas en su teoría del caso y algunas cosas previas que el tribunal también va a tener que aclarar o darnos instrucciones. ¿Apelarán ustedes la decisión del habeas corpus tomando en cuenta? Ya está apelado y entendemos que hay audiencia el día lunes a las 2 de la tarde. Estamos supremamente cansados de todas las tácticas dilatorias y engañosas de la defensa. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un perito informático serio, honorable, demostrar cómo el Consejo de Seguridad fue utilizado por el expresidente Martinelli para violar la intimidad de cientos de panameños, para violar los derechos humanos de cientos de panameños, en detrimento
de lo que establece la Constitución y la ley. Ya está bueno. Martinelli ha querido convertir esto en un relajo y esto es una audiencia histórica. Y hoy vamos a pedirle a los jueces del juicio oral que seamos serios, porque lo que está ocurriendo en este juicio es que se está desdibujando el debido proceso en función de privilegio por el poder político que todavía el señor Martinelli tiene y el poder económico. Bien, esto es declaraciones antes de que iniciara el juicio a las 2 de la tarde, este juicio oral. Sin lugar a dudas, este juicio continúa hoy hasta las 6 de la tarde. Recuerden que es un horario regular, por lo que hoy tenemos invitado aquí en la Casa de Juicio al Día el abogado Giovanni Enrique Olmos, ex fiscal. Y bueno, por supuesto que es un consultor legal porque es un abogado penalista y precisamente nos va a ayudar a despejar todas esas dudas con nuestro jurista invitado del día de hoy, porque este sin lugar a dudas es un caso histórico. Bienvenido a Juicio al Día. Quiero antes que todo darle la bienvenida. Usted es una persona muy imparcial, pero experto en cuanto a la legalidad de este juicio oral. Y yo quisiera que empezara dándonos su panorama y su opinión sobre qué tal le ha parecido, cómo se han llevado estos 5 días de juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué tal le ha parecido el proceso? Bueno, buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todos los televidentes del Juicio al Día. Nosotros consideramos que todos estos recursos y todos estos planteamientos que están ejerciendo los abogados de Ricardo Martinelli se arropan, pues, obviamente, a todas las medidas que tiene todo un litigante para lograr su pretensión. A primera vista, se denota claramente que lo que pretenden ellos es lograr la libertad provisional. Vemos que hay una acción de constitucionalidad llamada habeas corpus para los efectos de lograr la libertad. Obviamente, eso son estrategias para eso. Sí es importante que llegó la fecha de la audiencia. Este es el momento crucial. Este es el momento donde el fiscal expone los 47 cuadernillos, que ahí se van a plantear todas las pruebas que deben de evacuarse, de desahogarse ante los 3 jueces. Eso se llama exhibiti. Las exhibiti es la forma como primero el fiscal postula su teoría del caso, la teoría de los hechos, circunstanciada, la teoría probatoria y luego entonces lo que corresponde a su alegato final. Es decir, que estos 5 días son parte de este tipo de eventos, este tipo de acto oral, lo cual va a, quizás pueda llevar a que los jueces presten atención a lo que debe ser lo medular. Lo medular son las pruebas. Bien, pero usted acaba de mencionar una serie de procesos que son los que debemos ir viendo paso a paso en el transcurrir de este juicio oral de Ricardo Martinelli, sin lugar a dudas, pero estos 5 días se han visto bastante dilatados, demorados, primero porque fueron 7 cuadernillos con 47 pruebas, que inclusive paramos 7 días para poder analizar que ambas partes pudieran estar claros con lo que había en las pruebas. Luego, bueno, en un principio inclusive los quebrantos de salud, que se le subía la presión al expresidente y todo este tema, inclusive tiene una persona pendiente de su salud durante se realiza el juicio. Y ahora el tema del habeas corpus, que ahora con la apelación, inclusive el lunes, hay nuevamente entonces que atender ese asunto. Se va como poco a poco, es como un paso, 2 para atrás, un paso, 2 para atrás, pero por lo menos va avanzando. ¿Usted qué opina? Bueno, lo del habeas corpus debe resolverse inmediatamente. Bueno, pero apelaron ya, el lunes nuevamente. Sí, el lunes tienen que resolver eso. Y ya, una vez ya resuelto ese habeas corpus, no que se hay puede que ver tocar más el tema. Sí, bajo qué texto se planteó el habeas corpus, porque si ya son aspectos que ya fueron debatidos por la Corte Suprema, por el Pleno de la Corte, ya no es necesario entonces que se entre a profundizar más detalle. Máxime que el que postuló el habeas corpus, no sabemos en ciencia cierta quién es, qué información tenga, porque tiene que haber una circunstancia nueva, contundente. Entonces, de ahí deriva lo siguiente, de ahí, Blanca, deriva lo siguiente, que el fiscal, los querellantes y los propios jueces están contra el tiempo, porque aquí hay que tomar en cuenta, y es algo que los fiscales, y yo como ex fiscal tomaba mucho en cuenta, era el plazo procesal para terminar una investigación e igualmente el plazo para terminar el juicio. Qué bueno que toque ese tema, entonces, porque todo el mundo lo comenta. Exacto, entonces yo no sé si ustedes notan en las entrevistas, cada uno de los entrevistados, por el lado de la fiscalía de los abogados, de los abogados querellantes, hubo mucha ansiedad. Pero por el lado, de la defensa te ve que hay como un semblante hasta un poco relajado. Eso se llama lenguaje corporal. Uno se da cuenta inmediatamente que aquí veo una presión de parte del fiscal. Entonces el fiscal
como sujeto procesal en una circunstancia de igualdad de partes, igual de condiciones, debe de igualmente utilizar todos los mecanismos procesales para que esta audiencia se acelere, porque lo que queremos es tutela judicial efectiva en el ámbito de todos, de que todo esto se resuelva rápido y que igualmente el propio Ricardo Martinelli reciba respuesta judicial inmediata. ¿Cuál es el tiempo real que tienen para darle caso final a este asunto? Bueno, la detención provisional es de 1 año. Pero ¿desde cuándo empieza a correr ese año realmente? Porque antes estaba bajo la Corte Suprema de Justicia, luego pierde competencia y pasa entonces al Ministerio. ¿Desde qué punto sería? Desde el momento que un tribunal de justicia decretó la detención provisional y la decretó legal. De ahí en adelante empieza a correr. Del primer momento, no tengo la fecha exacta de cuándo fue el día que empezó a correr la detención provisional de él, pero tengo entendido que esta detención provisional dura hasta junio del 2019. Es la fecha que se maneja. Creo que esa es la fecha. Es. Entonces, verá, ya está, mire, ya viene Semana Santa. Vienen las elecciones. Vienen las elecciones, viene todos estos sobresaltos de las elecciones y después viene mayo y después viene junio y ya vence el término. ¿Qué pasa si llega junio y no se le ha dado fin a este juicio? Están todavía en alguna parte de las pruebas, están todavía viendo algún elemento interesante, pero no se ha llegado a una conclusión. ¿Qué sucede en ese caso? Aquí hay delitos contra la libertad individual, delitos contra la administración pública. Hay que ver el contenido de cada medio probatorio que se va a desahogar en la audiencia, cuál es el contenido. Un testigo, puedo decirlo de esta manera, puede desahogarse en 1 día, o 2 días, o 3 días. ¿Cuántos testigos son? Pues entonces vamos sumando. Entonces podría darse el caso que esta audiencia pueda durar más de junio del 2019. Y a mi juicio, desde la perspectiva de lo que establece los principios de los convenios internacionales y de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, estaríamos ante una situación donde los jueces del juicio oral tendrían que proceder a decretar la libertad. Y continúa el juicio. Continúa con el proceso. Bien, porque en este momento él tiene detención provisional que lo mantiene acusado por el caso de los pinchazos. Ahora bien, hagamos un paréntesis, sabemos perfectamente... Pero no digan, discúlpeme que lo digan, no es caso de pinchazo, porque... Bueno, porque son 4 delitos en realidad, son 4 delitos en realidad. Es que cuando ustedes se refieren a pinchazo, lo etiquetan así. Es correcto. Es más, para dejarlo claro en nuestro análisis y nuestra entrevista, recordemos que es comisión de delitos de inviolabilidad del secreto, violación al derecho a la intimidad, peculado de uso y peculado de malversación. Una vez ya dejando claro los 4 delitos, que sumarían 21 años. Es que precisamente yo diría más bien delito de peculado, delito contra la administración pública, porque si es por los otros delitos que se ha etiquetado de pinchazo, podríamos estar ante un delito de menor gravedad y conllevaría entonces una libertad inmediata. Aquí los delitos graves son peculado en su modalidad propia y peculado de uso, que es el artículo 338 y demás concordantes del Código Penal, que sí tiene una pena más alta. La pena en delito de peculado es de 8 a 15 años de prisión. Bien, ahora la pregunta a la que iba, que hagamos el paréntesis, porque saben perfectamente que el exmandatario Ricardo Martinelli está aspirando a la alcaldía capitalina y también a un puesto dentro de la Asamblea de Diputados. ¿Qué pasa si llega el 5 de mayo y todavía esto no se ha resuelto? Bueno, el Tribunal Electoral lo ha habilitado para ser candidato. No ha habido ninguna decisión hasta donde yo sé. Le recuerdo a los televidentes y a ti, Blanca, que no estoy familiarizado con el proceso, pero tengo entendido, a mi saber leal y entender... Bueno, hay unas impugnaciones que se tienen que resolver. Claro, eso tiene que resolverse antes de las elecciones y eso va a determinar si él podrá correr para estos 2 cargos públicos, ¿no? Bueno, interesante. Bien, sus conclusiones, ¿qué espera usted de lo que debe avanzar de ahora en adelante en el caso? ¿Qué podemos esperar los panameños de a pie, que realmente no conocemos de leyes penales, que no estamos claros, solamente seguimos las noticias, los periódicos y nos van llevando, ¿no? Como corderitos según la información que vamos recibiendo. ¿Qué tenemos que saber los panameños en cuanto a este juicio oral? El fiscal tiene que ponerse fuerte, firme, terminar su trabajo como hay que hacerlo, como titular de la acción penal y lograr el ius puniendi en toda su dimensión, en todo su contexto, con todas las facultades que le da la ley para terminar el proceso, independientemente que los abogados litigantes que lo van a hacer, porque el sistema penal acusatorio es un sistema provocador. Bueno, los abogados litigantes provocan situaciones que busquen
la pretensión. ¿Cuál es? Libertad del acusado y la exoneración de culpabilidad del señor Ricardo Martinelli. Eso es lo que sería. Pero el Ministerio Público y los querellantes tienen todas las herramientas procesales para exigirle a los jueces de garantía de una manera firme, de una manera con fundamento jurídico correspondiente, invocando la jurisprudencia, para que los jueces de garantía llamen al orden y se termine el juicio. Claro, cuando estamos ante un habeas corpus, el acusado pasa inmediatamente a disposición de otro tribunal. Así que en esos casos no se puede hacer mayores cosas hasta cuando el Tribunal Superior o la Corte del Pleno de la Corte decida la viabilidad o no del habeas corpus, si declaran legal o declaran ilegal habeas corpus. Bien, usted como exfiscal, ¿cómo se sintió al escuchar o cómo debemos interpretar esa información cuando el fiscal Ricaurte hace señalamientos de amenazas en este proceso inclusive? Los fiscales reciben amenazas obviamente porque son casos de alto perfil y entonces el Estado debe de proteger a sus funcionarios en toda su dimensión y en todo su contento, porque ellos son funcionarios públicos que hay que respetar, y es respetar no solamente la figura de un fiscal, es respetar la institucionalidad, es respetar lo que el Estado ejerce a través del Ministerio Público, y es inaceptable que por un caso como este se esté en estas situaciones de amenaza con funcionarios que están cumpliendo su deber legal de ir a una audiencia, argumentar y lograr que finalice el proceso siguiendo pues los criterios, ¿no?, de la acción penal como es, ¿no? Bien, muchas gracias por estar con nosotros en Juicio al Día. Esperamos poder contar con su presencia en otro momento, porque por lo visto este juicio puede ir más largo de lo que esperábamos. Inclusive yo pensaba que el sistema penal acusatorio iba a ser realmente rápido, porque se supone que esa debe ser su función. Bueno, pienso que porque la experiencia que tenemos ha avanzado, porque en lo inquisitivo yo creo que hubiera demorado más. No, en el inquisitivo hubiera demorado más. Así que creo que sí hay alguna respuesta muy favorable en cuanto al sistema penal acusatorio y una respuesta en cuanto a él, porque el acusado, y voy rapidito, le ve la cara a los jueces. Antes eso no pasaba. Entonces, se ve en la cara y él puede enfrentarse ante los jueces, y los jueces igualmente verlo y encararlo, y él igualmente sustenta su planteamiento como cuando él considere que debe hacerse. Bueno, sabemos que obviamente por respecto a las víctimas no es un juicio abierto, que créame que todo Panamá le hubiese encantado también estar ahí de frente, claro, y poder ver cada detalle del mismo. Claro, pero bueno, hay interioridades ahí que yo creo que han pedido que no se revelen porque obviamente son cosas muy íntimas, y de verdad que a mí me diera una cierta presión. No, es un tema muy, pero muy delicado. Es delicado, es delicado. Importante e histórico. Gracias por estar con nosotros en Juicio al Día. Nuevamente lo esperamos por acá en otro día. Lo importante es que usted recuerde que puede consultar toda la información en tvn-2.com, dejar sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde TVN Noticias utilizando la etiqueta Juicio Martinelli, y por supuesto no se pierda el noticiero estelar del día de hoy, donde le mostraremos lo que se trató hoy en este quinto día de juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. A todos ustedes buenas tardes y nos vemos en la edición estelar. Se cuidan.